¿Estamos ahí? Bueno, bien, seguimos. Entonces, como les decía, el criterio relativo a las lesiones en el derecho penal argentino a veces resulta confuso de entender. ¿Por qué? Porque en primer término, por el tipo de regulación que nosotros tenemos, una regulación de característica ascendente en lo que tiene que ver con la pena, es decir, las lesiones van a ver ustedes, si agarran ahí el código y fíjense que parecería ser que las lesiones van aumentando a medida que van pasando los artículos 89, por lo menos hasta el 91. Después, hasta el 94 bis, están las lesiones, ¿no? Entre el 89 y el 94 bis están las lesiones. Ustedes miren ahí el código y van a ver que se pareciera ser, bueno, nosotros acá tenemos una escala ascendente donde el legislador fue diciendo, bueno, yo voy a poner en las lesiones gravísimas el daño más grave, ¿no?, que pueden producir, y las lesiones leves voy a dejar los daños más leves. No es del todo así, no es del todo así, porque eso puede llevar a la confusión en los casos prácticos. Les doy un ejemplo simple. Para una persona X en un determinado contexto de su vida puede significar más grave la pérdida o el debilitamiento de la palabra, supongamos una persona que trabaja como locutor, que a la pérdida de la capacidad para engendrar o concebir. Puede haber sufrido una lesión grave, en las cuerdas vocales que le haya dejado la imposibilidad de la palabra siendo locutor. Y si ustedes le preguntan a la persona cuál es la lesión más grave, que es de esas dos, va a decir, bueno, el debilitamiento en la palabra. Y sin embargo, el debilitamiento de la palabra es una lesión grave. Y la pérdida de la capacidad de engendrar y concebir es una lesión gravísima. Y en la persona, en el caso concreto, puede ser que esas circunstancias no se den. Entonces, el criterio de distinción, yo lo diría de manera correcta, en las lesiones no es un criterio de la gravedad del daño, como entiende un gran sector de la doctrina, y ustedes lo pueden poner así, no va a estar mal, sino que tiene otros criterios de distinción. Utiliza un criterio de carácter jurídico normativo, con identificación, y también tiene, por eso nuestro criterio de clasificación de las lesiones, aunque pocos autores lo digan, es un criterio mixto. ¿Por qué es un criterio mixto? Porque no se refiere solamente a los resultados que producen las lesiones, indudablemente son delitos resultatistas, o sea, están identificados por el resultado, aunque se clasifica por otro criterio que no es el resultado. Pero nosotros tenemos ahí, en estas cuestiones, un criterio mixto. ¿Por qué? Porque hay un criterio relativo al resultado y un criterio cronológico temporal. Si ustedes ven la distinción entre la lesión leve y la lesión grave, hay un criterio temporal que es la capacidad laborativa del sujeto. Cuando ustedes ven las lesiones dice que está impedido para ejercer su actividad laboral durante 30 días o durante un mes, como dice la ley, van a ver ustedes ahí que ese es un criterio cronológico. Nosotros no solo tenemos que atender a cuál fue el resultado de la lesión, sino también atender al tiempo en que va a estar en incapacidad laborativa el sujeto pasivo. Entonces, el criterio de distinción de las lesiones en el derecho argentino, que tiene su antecedente en el derecho español, que tiene su antecedente en el derecho italiano, es un criterio mixto de distinción. Y lo que ustedes tienen que aprender es a distinguirlas unas de otras. Por eso yo elaboré, especialmente para ustedes, ya que se levantaron a esta hora, una serie de láminas donde voy a tratar de establecer estos criterios de distinción y vamos a hacer un poco de repaso sobre los tipos penales, ¿no?, y estas cuestiones específicas, ¿no? Nosotros en derecho penal, en la parte especial, siempre hacemos referencia a un concepto que no sé si ustedes lo conocen o se los han explicado, que es el concepto del bien jurídico. Nosotros hinchamos mucho con la cuestión relativa al bien jurídico. ¿Qué es un bien jurídico? ¿Para qué sirve el bien jurídico? Etcétera. El bien jurídico no es un instituto que esté hoy en día comúnmente aceptado. Es más, es un concepto que está bastante controvertido en la doctrina. Hay algunos, incluso en esta misma facultad, si uno se pone a charlar con algunos profesores, le va a decir que el bien jurídico es un elemento esencial de la conformación del sistema penal, el derecho penal, es, digamos, el punto de partida donde deben establecerse los lineamientos en la criminalización de las conductas. Y otros profesores que uno puede cruzar en los pasillos de la facultad le van a decir, no, eso no existe, no sirve para nada el bien jurídico.
acá el derecho penal no protege nada y esto acá hay que mantener la vigencia de la norma y bueno, y esa es la función primordial. Bueno, nosotros en la concepción teórica, dogmática o científica que seguimos desde siempre, tanto Freddy como yo, y creo que los otros profesores de la cátedra también, es que para nosotros es fundamental el concepto de bien jurídico, su identificación concreta en cada uno de los tipos penales y la utilización de este concepto como guía de interpretación del Código Penal. Para nosotros el bien jurídico es una guía esencial de interpretación del Código Penal. Y no lo decimos nosotros, no lo decimos nosotros. Resta con que ustedes empiecen a leer el Código Penal y van a ver que el Código Penal en cada uno de los títulos y los capítulos hace referencia a un bien jurídico y ha ordenado los delitos del Código Penal en referencia a los bienes jurídicos. Y el legislador también los ha ordenado en el grado de importancia que a estos él le asigna. Por eso están primero los delitos contra la vida, acá tenemos los delitos contra la integridad corporal o contra la salud y la integridad corporal, y posteriormente, a medida que uno avanza en el Código Penal, sobre el final están los delitos que más alejados están de los bienes jurídicos individuales, como son los delitos contra la administración pública y eso. Para nosotros, esa introducción esencial del bien jurídico penal, que podría ser entendido como un interés, como un valor de carácter individual y con proyección social, que es lo que fundamenta o lo que le da razón al legislador para criminalizar una conducta. Que toda conducta criminal, para poder ser constitucional o tener cabida en un Estado de Derecho, requiere indudablemente de una relación lógica con la afectación o la puesta en peligro de un bien jurídico. Eso sería más o menos una aproximación muy leve a lo que nosotros entendemos como bien jurídico. Para nosotros es muy importante el bien jurídico, aunque otros sectores entienden que verdaderamente es un instituto que no existe, que no sirve para nada. Pero bueno, seguiremos discutiendo que para eso nos pagan también, ¿no? Para estar discutiendo estas cosas. Así que bueno, nosotros en el caso de las lesiones, si ustedes ya vieron los delitos de homicidio, por ejemplo, ¿no? En los delitos de homicidio, el bien jurídico protegido es la vida humana misma, ¿no? Esa frase, ese concepto tan característico del profesor Bonpadre, la vida humana misma, que no es un concepto del profesor Bonpadre, aunque lo ha trasladado al derecho penal, sino es un concepto de la filosofía existencialista de autores como Julián Marías, como Ortega, es la vida humana misma. Bueno, nosotros aquí no tenemos como bien jurídico la vida humana, sino que tenemos esas condiciones que hacen a que se pueda decir de determinado sujeto que posee vida humana. O sea, nosotros no tenemos una vida humana en abstracto, tenemos una vida en relación al funcionamiento de nuestro organismo, tanto en su faz anatómica, estructural, piensen esto, anatómica, estructural, como en su faz psíquica o fisiológica. Eso anoten en algún lugar, anatómico, corporal, fisiológico o psicológico. ¿Por qué? Porque estas dos palabras, anatómico, funcional, fisiológico, se relacionan con los dos elementos contenidos en la norma del artículo 89, que es el tipo penal básico de las lesiones, y hacen referencia verdaderamente a esa porción del bien jurídico que está perfectamente o específicamente eh, eh, o específicamente para esta cuestión. Entonces, cuando nosotros hablamos del bien jurídico en los delitos de lesiones, cuando nosotros hablamos del bien jurídico en el delito de lesiones, estamos hablando de la salud. La salud del ser humano, ahí está protegido. Es decir, que nosotros para que exista vida también necesitamos un cierto funcionamiento de nuestro organismo que la permita. ¿No? Que se permita esta continuidad en la vida. Y el carácter vital o no de la persona no influye en nada, el carácter fisiológico, el carácter vital del sujeto pasivo no influye en nada en la conformación de los delitos de lesión. Estoy dando así un pantallazo general. Es decir, que una persona enferma, con una salud muy deteriorada, también puede ser sujeto pasivo de lesiones. No importa si la persona está enferma. Es decir, supongamos que una persona tiene una enfermedad terminal, en un estado muy avanzado, muy cercano a la muerte, y yo le produzco una lesión de carácter fisiológico, no interesa el grado de salud que tuviera el sujeto pasivo para la configuración del delito de lesiones. Igual, de todas maneras, serán lesiones, aunque yo lesione a un moribundo, ¿no? Para que ustedes entiendan así esta cuestión.
Y acá nosotros tenemos una breve descripción conceptual de lo que es el bien jurídico protegido en el delito de lesión. El bien jurídico protegido es la salud corporal del ser humano. La salud corporal del ser humano. Salud en un concepto amplio, en un concepto amplio. Hoy en día nosotros estamos discutiendo un concepto de salud. En realidad lo venimos discutiendo hace mucho, un concepto de salud. Porque estamos discutiendo entre si nosotros hablamos del viejo concepto de salud corporal, que es este concepto que nosotros tenemos aquí, que es el concepto que corresponde al Código Penal Histórico de 1921, o si tenemos que adoptar nuevos conceptos de salud, como el que habla, por ejemplo, de la Ley de Protección de los Derechos del Paciente. La Ley de Protección de Derechos del Paciente hace referencia a la salud integral. Es otro concepto. Es un concepto más abarcativo y que indudablemente fue modificándose a medida que la ciencia médica avanza. Hay una relación en la cuestión relativa a la tipicidad o a la conformación del tipo penal para estos casos y sobre todo en circunstancias donde esto se transforma en una actividad práctica que es en el proceso penal. Hay una relación muy estrecha entre la configuración de estos tipos penales y la presencia de un médico. Porque toda cuestión, si nosotros decimos que el bien jurídico es la salud corporal del ser humano, quien podrá constatar estas determinadas detrimentos, desmejoramientos, afectaciones o cualquier otra circunstancia que ustedes quieran incluir, tiene que ser un médico diplomado. Es decir, el juez por sí solo, por motu propio, no puede, bajo ningún punto de vista, determinar si una persona ha sufrido un detrimento o no en su salud, porque el juez no tiene esos conocimientos técnicos. Entonces, indudablemente, para la conformación de estos tipos, sobre todo en lo que tiene que ver con la faz práctica, es decir, lo que tiene que ver con la cuestión de la prueba en el proceso penal, siempre vamos a necesitar nosotros del perito médico que aclare cuál era el estado de salud del sujeto pasivo antes de la agresión o antes de la acción del sujeto activo y cómo fue el resultado de esa acción en lo que tiene que ver con la salud corporal del ser humano. Es decir, la presencia del médico en los delitos de lesiones es fundamental. No se puede excluir. No podríamos, solo los abogados, resolver estas cuestiones o llegar acabadamente a entender si existe o no tipicidad en este tipo de delitos. No vamos a poder hacerlo si no tenemos un médico. Y además del bien jurídico ser la salud corporal del ser humano, es la salud corporal en un sentido específico, no es la salud corporal en un sentido vulgar, por ejemplo, sino en un sentido específico, que es en un sentido físico-material de carácter anatómico y funcional. Estas palabras no son adornos o avalorios, digamos, sino que tienen una implicancia conceptual muy profunda. Cuando nosotros hablamos de la salud corporal en sentido físico-material, estamos hablando de la estructura anatómica del cuerpo humano. Anoten si quieren por ahí. La estructura anatómica. Y también hablamos de la estructura anatómica de carácter material del cuerpo y también de carácter funcional o fisiológico. Es decir, no solo hablamos, es decir, el bien jurídico no solo abarca la protección del cuerpo en su sentido material o anatómico, sino que también protege el cuerpo en su sentido funcional o fisiológico, y eso sería la salud. El correcto funcionamiento fisiológico del cuerpo humano. Es decir, el bien jurídico abarca un sentido material, por ejemplo, la pérdida de un miembro, y un sentido fisiológico. Por ejemplo, la producción de una enfermedad cierta o incurable. Ahí tienen ustedes tanto la parte material, corte de un miembro, como la parte funcional, el detrimento en esa clase de salud. ¿Se entiende más o menos el concepto de bien jurídico? A ver si podemos avanzar un poco. Sí, Ustedes doctor. prendan el micrófono y hablen nomás, porque ya es suficiente acto de patriotismo y heroísmo haberse levantado a esta hora para escuchar estas cosas. Así que yo los saludo con mucho honor. Nosotros empezamos a analizar el bien jurídico como es la salud en un sentido material y funcional, anatómico, funcional, es decir, abarcativo de todos los aspectos de la salud humana, tanto de la estructura corporal como del funcionamiento del cuerpo, es decir, de la fisiología, y recaemos en un concepto de clasificatorio del artículo 89. Y acá me detengo un poquito para hablar de la clasificación de las lesiones.
que ustedes a veces van a encontrar en el manual. No está mal lo que dicen los manuales. Yo no sé si ustedes, yo sé que ustedes utilizan el manual de Bompadre para estudiar acá. En este curso, bueno, en mi comisión no, no está habilitado. Con el manual de Buen Padre estamos estudiando. Está bien, ¿no? Está bien, es buenísimo el manual, es muy, muy bueno, pero por ahí yo en mi comisión soy un poco más exigente con la bibliografía, pero más allá de eso, en el manual de Bompadre ustedes van a ver que la clasificación pareciera ser que es una clasificación, como entienden la mayoría de la doctrina, referida a la gravedad del resultado de las lesiones. Eso es lo que ustedes van a ¿Cuál sería? leer. Clásicamente van a leer ustedes en los libros, van a leer Soler, van a decir que bueno, la clasificación en referencia al resultado. La gravedad del resultado va agravando la pena. No es del todo así. Yo le voy ¿Cuál a sería dar el que usa usted en su clase? el tratado de Bompadre. El tratado. El tratado, sí, sí. A ver, o sea, Y los libros específicos de cada uno de los tipos. ¿El tratado de Buen Padre utiliza usted? Sí, en el curso sí. Usamos el tratado. Usamos el Sí, tratado. también Doctor, nosotros lo tenemos a Está ese. bien, sí, sí. Sí. Ustedes síganse con lo que le exige su curso acá. No se vayan a... Mi curso es mi curso. el Acá es tratado es del 2009, doctor, Sí, pero en lesiones está perfectamente bien. Grupo, creo, el tratado. pero acá ¿Cómo? también utilizamos el Está tratado bien, no y le los digo nada, no, manuales. lo felicito. Yo le digo que les estoy explicando algunas cuestiones que por ahí en el manual no están, por eso hago referencia. Si yo voy a ver el manual de Bompadre, voy a encontrar una clasificación, incluso están ahí los títulos, ¿no? Ahora, si ustedes consultan el tratado, se van a dar cuenta que hay una discusión sobre la clasificación de las lesiones. La teoría clásica, mayormente aceptada, va a decir que sí, que la clasificación nuestra es una clasificación resultatista, es decir, las lesiones se clasifican conforme la gravedad del resultado, y no es del todo así. No es del todo así, puede generar confusiones a la hora de la aplicación práctica con el ejemplo que yo les di. Una persona que pierde la capacidad del habla o tiene un debilitamiento en el habla, que sería una lesión grave, a diferencia de la incapacidad para procrear y concebir, que sería una lesión gravísima. Si uno le pregunta a una persona que es locutor, va a decir, no, es más grave que yo no pueda hablar, a que no pueda engendrar o concebir. Entonces, ese criterio, que parece un criterio puramente ontológico, fenomenológico, que parte de la gravedad específica de cada una de las lesiones, es un criterio un poco confuso. Es un criterio un poco confuso para mi manera de ver. Yo preferiría clasificar las lesiones no por la gravedad solamente del resultado, que es una clasificación aceptable, sino en base a los criterios de interpretación jurídica o criterios dogmáticos y científicos que el legislador utilizó en cada uno de los tipos penales, que yo se los voy a expresar acá y ustedes por lo menos van a tener una nueva visión sobre esta clasificación. A mí, mi manera de ver es que es más fácil identificar en el caso práctico con estos criterios de clasificación que con el resultado. Mi manera de ver, ¿no? Entonces yo les voy a dejar un par de criterios, de tips para que ustedes entiendan y con eso ustedes se van a dar cuenta si en el caso concreto la lesión es grave o gravísima, que es lo más difícil de distinguir. Porque si nosotros recurrimos al artículo 89, que es un concepto, el artículo 89 es bastante conceptual, digamos, vamos a encontrar nosotros ahí que no hay un concepto de lesión en sí. Lo que hay en concepto ahí es, bueno, lo que es un tipo penal prohibitivo de causar, o resultatista, como son casi todos los tipos penales del Código Penal argentino. Entonces, si nosotros tenemos el concepto o la figura básica del artículo 89, vamos a entender que la lesión es todo daño en el cuerpo o en la salud de otro. Siempre y cuando, dice el tipo penal del 89, ese daño no esté establecido en alguna otra disposición. Y ahí para nosotros analizar el artículo 89, tenemos que darnos cuenta que siempre que el legislador utiliza ese tipo de frases como si no estuviera prevista una pena mayor en el Código Penal, si no estuviera prevista para esta circunstancia para otro delito, nos está dando la referencia sistemática o dogmática de que el tipo penal es un tipo penal de los caracterizados como residuales. ¿Qué quiere decir residual? Que por contraposición, por decirlo de alguna manera, todas las lesiones que no sean graves o gravísimas van a ser lesiones leves. Es decir, la lesión leve es como el tipo penal de receptáculo donde van a parar todas las acciones que no caben en las lesiones graves o gravísimas y siempre que afecten o que le causen un daño en el cuerpo o en la salud de otro.
Si el daño en el cuerpo o en la salud de otro no está comprendido en las lesiones gravísimas ni en las lesiones graves, es una lesión leve. Ese sería el primer punto que nosotros podríamos establecer aquí como marcar para que se entienda el delito de lesión. Entonces, esta característica residual también funciona con carácter de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las conductas tipificadas en el Código Penal que incluyan en sus formas de ejecución algún tipo de daño en el cuerpo o en la salud van a quedar absorbidas siempre por esa figura. Es decir, si yo le provoco lesiones a una persona para robarlo, siendo el tipo penal de robo que exige la violencia física en la persona, esas lesiones van a quedar absorbidas por el robo. ¿Por qué? Porque el robo tiene una pena mayor al de las lesiones, y ahí en el tipo penal dice específicamente siempre que no esté previsto en otra disposición del Código. En el delito del 164, que es el delito de robo, está prevista la violencia física sobre las personas. Entonces, esas lesiones se absorben por el robo, pero solo esas lesiones. Cuando las lesiones son graves o gravísimas, ya funcionan como tipos centrales porque las penas son un poco más elevadas. La lesión grave y la lesión gravísima tienen penas bastante graves, pero no tan graves como el homicidio. Van a ver ustedes que es bastante difícil en algunos apartados de la regulación distinguir entre una tentativa de homicidio, por ejemplo, y una lesión que pone en peligro la vida del ofendido. Ahí hay una gran problemática de distinción que yo creo que los autores, sobre todo los autores de parte general, se han hecho un nudo y se han embarrado y se han enredado en las disposiciones tratando de interpretar cómo distinguimos una tentativa de homicidio de una lesión que puso en peligro la vida de la persona. Yo creo que la solución es mucho más fácil y tiene que ver con la acción. Si la acción estaba dirigida a provocar la muerte, no podemos hablar nunca de lesión. Cuando nosotros hablamos de lesiones que ponen en peligro, estamos hablando en un dolo, digamos, un animus ledendi, es decir, ánimo de lesionar, no de matar. Ahí nosotros analizaremos, para tratar de distinguir estas cuestiones, cuál fue el medio empleado para lesionar, las circunstancias del caso. Pero la cuestión tiene que resolverse por la dirección subjetiva de la acción del sujeto. Es decir, esto es claro. Acá si hay una persona que quiso lesionar y puso en peligro la vida, no quiso matar, quiso lesionar. Y el resultado fue poner en peligro. Bueno, eso es una de las formas en las cuales la doctrina trata de solucionar estos problemas. Pero cuando nosotros hablamos de causar un daño en el cuerpo y en la salud, hay que distinguir entre el cuerpo y la salud. Porque la circunstancia del daño, en la salud es más fácil distinguir esta cuestión. Porque en la salud nosotros sabemos que la acción del sujeto siempre tiene que provocar un detrimento, un detrimento en la estructura, no en la estructura, sino en el funcionamiento del cuerpo, en la parte funcional, ¿no? Fisiológica. Siempre tiene que haber un debilitamiento. Siempre tiene que ser peyorativo, es decir, negativo para el bien jurídico. Pero en el caso de la afectación del cuerpo, puede no darse esa circunstancia. Ejemplo, el ejemplo que daban los autores italianos: una persona le propina un golpe en la cara, en la cual tenía una malformación y se le sale la malformación por el golpe y la persona queda más estéticamente mejor después del golpe. Ahí nosotros, como estamos hablando de cuerpo en el sentido material, tenemos que distinguir si el resultado fue empeoró o mejoró la estructura anatómica del sujeto. Solo en el caso del daño en el cuerpo, ¿no? En el daño en la salud siempre sabremos que la lesión tiene que ser de carácter negativo, de un desmejoramiento de la fisiología del sujeto. Entonces esas cuestiones para entenderlas en claro. Cuando hablamos de cuerpo, la lesión siempre tiene que ser de un mejoramiento del bien jurídico, porque no sería típica la conducta, pero cuando hablamos de salud siempre tiene que ser desmejorando, ¿no?, la actividad fisiológica. Entonces, lesiones, todo daño en el cuerpo o en la salud de otro. Eso es una lesión. Ahora, ¿qué grado de, digamos, qué elementos exige la doctrina para que pueda configurarse o que podamos hablar nosotros de lesiones leves? ¿Por qué? Porque hay algunos autores que tratan de distinguir y aplicar criterios que no corresponden con esto para que ustedes lo recuerden, no corresponden con el Código Penal argentino, que es la idea de la lesión muy, muy leve, aquella que no deja huella, no deja herida, no deja marca, como puede ser la bofetada, el tirón de cabello, la torcedura del brazo, el sonrojamiento de la piel de manera
muy superficial por algún golpe, etc. Esas son las lesiones que son complicadas de resolver. A una persona le pega un hachazo y le cortan el brazo, bueno, ahí no tenemos muchas cuestiones para discutir desde el punto de vista teórico, sino que las cuestiones teóricas nos llevan más a resolver lo que se denominan casos límites, ¿no? Aquellos que son. Algún sector de la doctrina ha tratado de entender estas lesiones muy leves, digamos, aquellas que no dejan huella, que se cicatrizan en poco tiempo. Lo han entendido como una especie de lesión levísima. Hay algún autor argentino que utiliza esa denominación, tomándola del derecho italiano. El derecho italiano, para hacer alguna referencia, que tiene una clasificación similar a nuestro Código Penal, es decir, clasifica por el resultado, verdaderamente utiliza una clasificación de la gravedad del resultado. Porque en una época, por ejemplo, el Código Penal italiano establecía la distinción entre una lesión y la otra por el tiempo de curado de la lesión, por el grado de marca que dejaba la lesión, etcétera, etcétera. El derecho italiano sí tiene ese concepto, eminentemente relativo al daño que produce, ¿no? Una clasificación por el daño. Y ellos tienen las lesiones levísimas, las lesiones leves, las lesiones graves y las lesiones gravísimas del derecho italiano, y las lesiones levísimas, ellos tienen instaurado como un tipo penal estas circunstancias que para nosotros son casos límites porque solo tenemos una lesión leve. Es decir, yo a una persona la zamarreo y le provoco un mareo. Esa circunstancia es una alteración fisiológica. O sea, el funcionamiento del cuerpo se ve afectado, así pierde el equilibrio por distintas razones y después, en un corto tiempo, ese síntoma se pasa. ¿Eso es constitutivo de una lesión? Esa es la gran pregunta. Para esto, los autores han dado muchísimas explicaciones que han generado más confusión que certeza. Si algunos hablan de que sí, debería ser una lesión leve si tiene una cierta permanencia en el tiempo, si tiene alguna característica en el curado, pero todos esos criterios son criterios trasladados de otras legislaciones donde sí se ha establecido estos casos límites, como el caso del derecho italiano, como lesiones levísimas, ¿no? Nosotros no tenemos esa conformación, por lo tanto, deberemos analizar en el caso concreto, en cada uno de los casos concretos, si estamos en presencia de una circunstancia atípica o de un verdadero daño en el cuerpo o en la salud de otro. Eso lo tendremos que analizar. ¿Qué dice la norma penal? La norma penal no dice nada sobre el grado de permanencia de la lesión, sobre el tiempo de curado, sobre todas esas circunstancias que los autores tratan de incluir para solucionar los casos límites, no dice nada. Entonces nosotros tenemos que atendernos a la taxatividad de la norma penal y sobre todo al caso concreto. En el caso concreto se determinará si el sonrojamiento temporal constituye o no una lesión y bueno, eso queda a criterio jurisdiccional. En el caso nuestro que no tenemos esa distinción. Ahora bien, ¿cuál sería la solución más correcta en los casos de las lesiones muy levísimas? Bueno, aplicar uno de los tantos criterios que le voy a enseñar ahora y con eso lo van a poder solucionar, que es el criterio de la funcionalidad vital. Ya lo van a ver ahora. Entonces, dejamos abierta esta pregunta de qué pasa con los casos límites, aquellas lesiones muy leves, que inmediatamente se cicatrizan o que dejan un sonrojamiento temporal o que producen mareos, vómitos, y todas esas circunstancias lo dejamos porque vamos a aplicar la cuestión en referencia a este criterio. ¿Qué decimos cuando hablamos un daño en el cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir el daño en el cuerpo? Acá estamos hablando de una alteración o modificación de la integridad física, es decir, de la anatomía corporal del sujeto. Ese daño en el cuerpo tiene que afectar esto de alguna manera. La alteración quiere decir colocar al cuerpo de la víctima en un estado en el cual no se encontraba antes de la lesión. Esa es la alteración. Y en el caso del cuerpo, como yo les dije, en el caso del cuerpo es importante que esa alteración sea negativa para el sujeto pasivo. Si una persona, un médico que quiere practicar sobre las cuestiones relativas a la cirugía estética, a una persona la duerme y le hace una cirugía estética y le deja un rostro escultural, bueno, ahí no podríamos hablar nosotros de lesiones, dicen algunos autores, porque ha mejorado la circunstancia anatómica. Eso es una cuestión bastante discutible. Es una cuestión bastante discutible. Para mí toda alteración funcional o material del cuerpo que no sea llevada a cabo con el consentimiento de la víctima implica para mí siempre una lesión.
Porque la primera circunstancia que se atraviesa es el consentimiento de la víctima. Es decir, la víctima tiene que consentir que su bien jurídico se vea afectado, para bien o para mal. Me parece que es una cuestión básica relativa a la libertad. Entonces yo no estoy tan de acuerdo con esta postura que algunos autores clásicos establecían que si la lesión mejora la condición del cuerpo, es decir, elimina un lunar que provocaba asimetría en la cara, como un lunar que tengo yo, por ejemplo, en ese caso no podríamos hablar de lesiones porque mejoró el cuerpo de la persona. A mí me parece que no es al estado actual de la evolución de los derechos, de la dignidad humana, me parece que si no existe consentimiento en la práctica, constituye una lesión, indudablemente, ¿no? Y la cuestión relativa a la salud, bueno, la salud estamos hablando de que sí, siempre tiene que ser un perjuicio, siempre tiene que ser un perjuicio. Y hacen referencia al aspecto funcional o fisiológico del cuerpo. Y ahí nosotros tenemos que hablar de los distintos aspectos funcionales o fisiológicos del cuerpo humano, que incluyen los sentidos, los miembros, los órganos, la capacidad de engendrar y concebir, la capacidad del habla, etcétera, etcétera. Esas son todas las actividades funcionales que tiene, que están descritas, por lo menos las que están descritas por la ley. Y otra cuestión que quiero aclararles para que ustedes entiendan, ¿qué pasa con las lesiones relativas al feto? ¿Qué sucede con las lesiones al feto, ¿no? Eso es una problemática de discusión, no en nuestro sistema, pero sí en otras legislaciones, la discusión en relativa a las lesiones al feto. Las lesiones al feto, se preguntaban algunos autores, si son circunstancias típicas en nuestro derecho. Hay un tip que ustedes pueden utilizar en cualquier tipo penal. O sea, yo a mis alumnos les voy dando así tips como para que vayan anotando. También están los tips anotados en el aula virtual. Cuando el legislador penal argentino utiliza la palabra otro en un tipo penal, otro, está haciendo referencia a una persona nacida, viva. ¿Entienden? Porque cuando el legislador quiere hablar de una persona que no nació, dice feto. Un otro para el legislador penal es un ser humano que nació. Entonces, si nosotros en el artículo 89 tenemos el daño en el cuerpo o en la salud de otro, es indudablemente que para que se pueda producir el delito de lesiones, tiene que haber nacido la persona. Si no nació, no puede ser sujeto pasivo de lesiones. Ergo, no existen en el derecho argentino las lesiones al feto. No existen. Hay seguramente interpretaciones doctrinarias bastante traídas de los pelos que hacen, lo identifican con algún caso complejo, como el autor que realizó lesiones y las lesiones se comprobaron después de que nació, si eso correspondería a lesiones. No, porque hay que ver siempre la circunstancia desde el punto de vista de la acción. Si el autor intentaba lesionar al feto, bueno, tenemos una circunstancia atípica. Y si después nació con esas lesiones, bueno, tendrá esas lesiones o algún tipo de reparación en la vía civil, pero no podemos nosotros inventar una interpretación del tipo penal cuando claramente el tipo penal habla de un otro. En el derecho español están las lesiones al feto. Nosotros tendríamos que hablar, si una persona hace, como una tentativa de aborto, ¿no? Más en esa cuestión. También entendiendo si la acción está dirigida a ese punto o no está dirigida a ese punto. Pero bueno, para que ustedes entiendan, el daño en el cuerpo o en la salud de otro hace referencia solo a las personas vivas, y el daño en el cuerpo hace referencia indudablemente a lo que nosotros entendemos como una alteración o una modificación en la integridad física corporal del sujeto. Y el daño en la salud hace referencia al perjuicio o al funcionamiento fisiológico, funcionamiento del organismo, donde nosotros tenemos determinadas circunstancias o criterios para entender este funcionamiento. Funcionamiento de los miembros, funcionamiento de los órganos, funcionamiento de los sentidos, la correcta expresión de la palabra, el funcionamiento correcto de la actividad laborativa, o sea, del trabajo, el funcionamiento correcto de la capacidad de engendrar o concebir. Esos serían todos los elementos que tienen que ver con el aspecto fisiológico. Pero más allá de esta cuestión que yo los vine un poco a controvertir acá encima de esta hora, con la cuestión relativa a la clasificación de las lesiones, bueno, acá repasamos las láminas como para que le quede claro esta cuestión. Les traje así como unas láminas bien coloridas como para que quede fijado. El daño en el cuerpo es toda alteración de la estructura física o anatómica de una persona. Piensen en la lesión
en el cuerpo, el daño en el cuerpo como el debilitamiento de un miembro, es un daño en el cuerpo. Ahí ya estamos hablando de lesiones graves, ¿no? Pero para que ustedes entiendan el concepto de un debilitamiento en el cuerpo. Eso puede ser entendido así. Pero estamos hablando de la estructura funcional, ¿no? La parte física, material del cuerpo. Cuando hablamos de salud, hablamos del funcionamiento, de la estructura fisiológica del cuerpo humano. Seguimos, a ver qué hay por acá. Bueno, este es el concepto de daño en la salud, que dice es el desorden en carácter fisiológico-psíquico que afecta el desarrollo funcional del organismo humano. Hoy les decía yo antes, que hice una digresión y me olvidé de terminar el concepto. El concepto de salud es el concepto, nosotros tenemos un concepto de salud que es el establecido universalmente por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, para que se entienda este concepto de salud de la OMS, la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Ese criterio de salud es un criterio muy antiguo, superado hace mucho tiempo. Quiero decir que ya a principios del siglo XX ya se estaba hablando de un criterio de salud distinto al viejo concepto de ausencia de enfermedad. No es solo la ausencia de enfermedad la salud, sino el bienestar psíquico, físico, psíquico y social de la persona, y no solo la ausencia de enfermedades como establece el concepto de la OMS. También ahora estamos hablando de un criterio de salud integral. El criterio de salud integral abarca la dignidad de la persona. Es un criterio de salud integral, abarca también la dignidad de la persona, que es un concepto moderno, ¿no? Que se va incluyendo. Es decir, como si nosotros tuviéramos un concepto de salud que se va completando y se va llenando a medida que evolucionan este tipo de discusiones científicas. Pero el desarrollo funcional del organismo humano, ya tanto fisiológico como mental, también constituye un daño en la salud. La alteración psicológica también constituye un daño en la salud, gente, ¿eh? Un síndrome de estrés postraumático puede también constituir lesión, porque es un daño psíquico, ¿eh? No siempre tiene que ser de carácter fisiológico, también psíquico puede ser en este caso. Bueno, este es el daño en la salud para que ustedes lo entiendan. Entonces, el artículo 89, resumiendo, es una figura residual que establece un concepto genérico de lesiones que hace a todo daño en el cuerpo o en la salud de otro, y que después, a medida que va avanzando la tipificación, el código, va aumentando la escala penal en referencia a distintos criterios. El primer criterio que yo les quiero explicar, porque esto va a ser una clase más o menos de explicar criterios, es este criterio que es moderno y que se utiliza para solucionar esos casos límites que ustedes encuentran en los libros. Por ejemplo, si ustedes consultan el Tratado de Creus, tanto el tratado original de Creus como la actualización que hizo Bompard en la década del 2006 o 2007, por ahí, 2008, ese tratado, van a ver ustedes que una de las circunstancias límites que establece ahí el doctor Creus es el corte de las uñas. ¿Qué pasa con el corte de las uñas? ¿Por qué? Si yo le corto a una persona las uñas sin su consentimiento, estoy afectando la estructura anatómica del cuerpo, de su cuerpo. Más allá de que no existe consentimiento, pero estoy afectando la estructura. Eso constituye lesión. Yo a una persona, en un descuido, una persona le corto el pelo, le dejo el pelo rapado, digamos, a una mujer le corto todo el pelo. Ahí nosotros también tenemos una alteración física y anatómica del cuerpo, es decir, el cuerpo en la estructura integral que tenía antes de la acción de la lesión, tenía una estructura y después de la lesión tiene otra, si ya no tiene más el pelo. Ahí en ese tratado de Creus, Creus entendía que en el caso de las uñas había un órgano que era el órgano de la aprehensión para el cual las uñas funcionaban, entonces se correspondía con la figura de lesiones, decía el profesor Creus. Les traigo un ejemplo bastante alocado de algún autor de doctrina. En ese tratado ustedes pueden encontrar ese ejemplo, que es un ejemplo un poco traído a los pelos, un poco extremo del profesor Creus, porque las uñas en realidad, nosotros no tenemos en realidad un órgano de la aprehensión como tienen los animales. Las uñas para nosotros no tienen la funcionalidad que tienen los animales. Creus decía, bueno, si a una persona le cortan las uñas, tiene la imposibilidad de asirse o de trepar. Nosotros nos bajamos hace mucho de los árboles, digamos, ya pasaron varios miles de años en los cuales descendimos los árboles, nadie anda queriendo treparse a los árboles ni va a quejarse de que le constituye lesión el corte de las uñas porque no puede subir a los árboles, no puede trepar. Entonces, es un ejemplo un poco traído de los pelos del profesor Creus, que lo traigo como a manera ilustrativa, de que hay circunstancias en las cuales hay alteraciones
anatómicas y funcionales del cuerpo que no podrían constituir lesiones desde el punto de vista lógico, racional. El corte del pelo, el corte de las uñas. 2 ejemplos vamos a utilizar. Entonces nosotros, para poder solucionar estos casos límites, en el caso de esto de las lesiones, vamos a utilizar el criterio de la afectación vital. Es un criterio científico. Es un criterio de la dogmática, ¿no? De la doctrina. ¿Qué quiere decir el criterio de afectación? Bueno, sí, la alteración anatómica del cuerpo constituiría en un primer momento, en un punto de partida, podrían constituir lesiones, pero siempre y cuando esa alteración tenga algún tipo de afectación vital, de carácter negativo. Es decir, si yo le corto a una persona lo que está destinado a cortarse, decían los autores que están en contra de la postura de que el corte de pelo es una lesión, no estaría yo provocando lesión porque total, eso va a volver a crecer como el pelo. Podría darse, dicen los autores clásicos, otro tipo de delito como la injuria real, etc. Pero no daría el tipo de lesión. Aplicando justamente este criterio. No hay afectación, ni siquiera de carácter potencial, en la vitalidad del sujeto al provocarse ese tipo de afectación en la estructura anatómica del cuerpo. El corte de uña, el corte del pelo. No hay ninguna afectación o puesta en peligro siquiera, de carácter hipotético aunque sea, de la función vital del sujeto. Entonces el primer criterio que les voy a dejar yo para distinguir entre la atipicidad, si tuviera un pizarrón acá lo escribiría, entre la atipicidad y las lesiones leves es el criterio vital, de afectación vital. Es el primer criterio que les vengo a enseñar yo acá, ¿no? Por ahí no voy a tardar tanto, pero les voy a dejar estos criterios, me voy a ir tranquilo con que les dejo los criterios para que entiendan. Entonces, si nosotros queremos distinguir entre la tipicidad y la lesión leve, es conveniente, esto no es palabra santa, ni lo que yo digo es la ley, ¿no? Como diría Luis Miguel en su tema, sino que es un criterio para tratar de solucionar casos límites. Pueden utilizarlo los jueces, los fiscales, o ustedes en la profesión, ¿no? Pero es un criterio bastante interesante y que destierra estos casos límites que provocaban confusión, como es el corte de uña o el corte de pelo. Criterio de la afectación vital. Anoten si quieren o saquen una foto, como quieran. Para diferenciar la tipicidad, ¿de qué había dicho, doctor? Vamos de nuevo, no hay problema. Para diferenciar, para poder distinguir entre la lesión leve y la atipicidad. Gracias. En ese caso, el corte de pelo, por ejemplo, es una lesión leve, y si yo me pongo a pensar, hay una alteración en la estructura morfológica del cuerpo, el cuerpo tiene una estructura distinta a la que existía antes de la lesión, entonces, desde el punto de vista teórico, de la estricta interpretación taxativa del Código Penal, sería una lesión, pero no parece razonable imputarle a alguien lesiones porque le cortó el pelo a otra persona. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos el criterio de la afectación vital. Entonces, este primer criterio nos ayuda a contestar la pregunta que está abajo. ¿Cuándo hay lesión? Por lo menos leve. Hay lesión cuando se afecta la estructura anatómica del cuerpo o el funcionamiento de este en su faz fisiológica, y esa afectación tiene algún tipo de, es decir, la lesión tiene algún tipo de afectación vital en el sujeto, aunque sea de carácter hipotético, es decir, de probabilidad. Ese es el primer criterio. Entonces, entre la tipicidad, para distinguir entre las circunstancias de atipicidad y las circunstancias de lesiones leves, utilizamos el criterio de la afectación vital. Si no hay afectación vital, no es típico de lesiones. No es típico de lesiones. Si yo le corto el pelo a la persona, bueno, no es una lesión. Hay otros autores que entienden que sí. Entonces empezamos con estas clasificaciones. Ya hablamos de la lesión leve, de estas cuestiones que son más o menos entendibles. Vamos a ver las lesiones graves. Acá nosotros tenemos el tipo penal de lesiones graves, que es el artículo 90. Y antes de hacer toda una explicación manualística sobre estas cuestiones, yo les voy a dejar, les voy a dejar estos criterios para que ustedes traten de distinguir y precisar perfectamente cuando hablamos de una lesión grave o de una lesión gravísima. Y acá tenemos distintos criterios para distinguir. El primer criterio que tienen que acordarse ustedes para clasificar o calificar una lesión de lesión grave es el debilitamiento. El debilitamiento es el primer criterio identificador de la lesión grave. Ese criterio es fundamental. Siempre que hablemos de debilitamiento, vamos a hablar de lesión grave. Y otros criterios que están contenidos en el tipo penal que hacen que yo les diga
que el sistema de clasificación de las lesiones en el derecho argentino es mixto, tiene un criterio del daño producido, no de la gravedad, sino del resultado producido, y también tiene un criterio cronológico. ¿Entienden? El criterio cronológico está ahí donde dicen, le hubiera inutilizado para el trabajo por un mes. ¿Está? Entonces, tenemos un criterio que es el debilitamiento, la debilitación, dice el término. Suena feo, pero es igualmente usado por la Real Academia. La debilitación permanente. El criterio cronológico que está en la cantidad de tiempo que una persona tiene que estar inutilizada para el trabajo. Y un criterio más que es el tema de la deformación. Debilitamiento cuando hablamos de salud, deformación cuando hablamos de la materialidad del cuerpo. Ahí tienen ustedes las palabras, fíjense, dice debilitamiento, más abajo dice deformación, y tienen ahí el criterio cronológico en el tipo penal. Después, lo que la ley hace es la identificación de determinados resultados que el legislador ha taxativamente establecido como resultados típicos. Y ahí tenemos nosotros que empezar a entender cada uno de estos aspectos de manera genérica, qué quiere decir cada una de estas cuestiones. Pero siempre que hablemos de lesiones graves, hablamos de debilitamiento, ¿no? Si hablamos del debilitamiento de la salud, quiere decir que tendríamos que tomar nosotros como parámetro el estado de salud del sujeto antes de la lesión y tiene que haberse producido un efecto peyorativo, negativo en la funcionalidad o en la fisiología del sujeto. El debilitamiento en la salud lo dice Núñez con un ejemplo muy interesante en su tratado, que dice, hay debilitamiento en la salud cuando yo veo al hombre y digo, bueno, no es el de antes, ya no tiene el mismo semblante que antes, es decir, se lo ve distinto, se lo ve como que está debilitado en su salud, no es el de antes, ¿no? Cuando uno ve a la persona y se da cuenta que no es la misma de antes, dice Núñez con una frase bastante poética en ese aspecto. Es decir, si yo veo que la persona tiene un desmejoramiento, bueno, ahí nosotros tenemos un debilitamiento en este caso. Y después tienen las otras circunstancias del resultado que creo que las tengo acá. Vamos a ver si las tengo descritas. Si no, vamos a volver a esta lámina para guiarnos en estas cuestiones. Bueno, esto les hablaba yo con el debilitamiento permanente de la salud. Eso es un detrimento fisiológico de carácter peyorativo que se mantiene en un cierto lapso de tiempo, que permite distinguir perfectamente entre el estado de salud que tenía el sujeto antes de la lesión y el estado que tiene posterior a la lesión. Entonces viene aquí la frase de Núñez que dice, bueno, la persona ya no es la de antes. Este hombre ya no es el de antes. Es decir, no, para que ustedes lo entiendan en un lenguaje un poco coloquial o poco académico, no quedó igual. La persona no quedó bien. ¿Vieron cuando uno tiene esa expresión? Che, acá fulano tuvo un accidente y no quedó bien. ¿Les parece gráfica mi frase? Dígame, si no, utilizamos otra frase. Uno siempre se encuentra con un amigo y dice, ¿te acordás de tal? Sí, mirá, tuvo un accidente. Ah, tuvo un accidente, ¿y cómo está? Y no quedó muy bien. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de cuestiones, que Núñez también lo ha utilizado en algunas otras partes de su tratado, también lo ha utilizado en el tratado del profesor Molinario, actualizado por el profesor Aguirre Barrio, y la última actualización del profesor Vallalaba Sombrío, ellos también utilizan estas formas, ¿no? Este ejemplo. Si bueno, me encuentro con una persona en la calle, le digo, che, ¿te acordás que es de la vida de tal? Me dice, no, vamos a sufrir un accidente. ¿Y cómo está? No, no quedó muy bien. Ahí tenemos un debilitamiento permanente en la salud. El estado de salud que tenía el sujeto se ha debilitado y ese debilitamiento se mantiene por un lapso de tiempo. No importa si después se recupera, pero ese lapso de tiempo tiene que ser significativo para que nosotros podamos afirmar que hay un debilitamiento permanente. No quiere decir debilitamiento perpetuo, irreversible, ni ninguna de esas circunstancias, porque esos criterios de perpetuidad, reversibilidad, etcétera, son criterios que son utilizados en la otra regulación, que es la regulación de las lesiones gravísimas. Esperen porque salió el sol acá. Usted no sé si ustedes se dan cuenta que está amaneciendo recién, ¿no? Y nosotros estamos hablando de lesiones acá. Qué bárbaro. Los felicito, ¿no? Acá en el Chaco. ¿Qué me dicen? Hablen. Gracias, profesor. En el Chaco llueve.
En el Chaco está Internet lloviendo. pésimo. Bueno, pero Está- ustedes los chaqueños tienen como otro país, otro clima también. Así que puede ser. Igual ustedes Llegará la también. lluvia para acá, estamos a 20 kilómetros. Cuando Ojalá. hablamos de un sentido, ustedes saben lo que es un sentido. Un sentido es la forma en la cual el ser humano capta las circunstancias de la realidad a través de sus sentidos, ¿no? Uno tiene Una eh, especie 5 sentidos, de pero finalidad. no lo escucho, dígame. No, pensé que se refería a la finalidad, el sentido de algo. No. Estamos hablando de los sentidos, No, para que usted entienda físico, digo. del aspecto sensorial. Esa sería la clasificación, ¿no? Está bien, está bien. Pero el tipo penal hace referencia al aspecto sensorial, a los sentidos por los cuales el ser humano capta la realidad, digamos, ¿no? Nosotros hablamos de un sentido cuando hablamos verdaderamente de la forma en que percibimos los determinados, podríamos decir, Por ejemplo, si pierde la audición, claro, sí, cómo nosotros nos impregnamos de los objetos de la realidad externa a través de los sentidos. Ustedes saben que nosotros tenemos 5 sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Y un sexto sentido, el de las madres, que saben cuándo vas a salir sin abrigo y te está por morir de frío. Y uno le dice no. Y uno sale igual. Ese sexto sentido materno. No pasa nada. Pero los normales tenemos 5 sentidos. Esos 5 sentidos son la forma en la cual el ser Bueno, pero humano capta o se impregna de las circunstancias relativas a la realidad. Ahora, lo que tiene que haber en estas cuestiones es un debilitamiento en el sentido. Un debilitamiento. Y aquí cuando nosotros tomamos los sentidos, tenemos que entender también que los sentidos no se captan o no los capta el ser humano por obra y gracia de la magia o de alguna, sino lo capta a través de órganos fisiológicos funcionales determinados en el cuerpo humano para los sentidos. Es decir, el sentido de la vista, nosotros lo obtenemos a través de un órgano, que son los ojos. El sentido del tacto lo obtenemos a través de un órgano también. O sea, esto tiene también un trasfondo fisiológico. No es que no estamos hablando de la percepción de la realidad de carácter subjetivo o psíquico, cómo yo veo la realidad, que también puede constituir una lesión si queda algún daño psíquico. Si no, estamos hablando de los sentidos de la captación material a través de los órganos por los cuales nosotros tenemos estos 5 sentidos. Y en este caso nosotros tenemos que prestar mucha atención si cada uno de estos órganos que sirven para que la persona tenga estos sentidos y capte las impregnaciones de la realidad son órganos de carácter bilateral o órganos de carácter unilateral. ¿Qué quiere decir con esto? El sentido de la vista se ejercita a través de un órgano bilateral, 2 ojos. Por lo tanto, si yo pierdo un ojo, ¿qué voy a hacer? Yo pierdo un ojo, sigo viendo con el otro ojo. Sigo Un viendo, sigo debilitamiento. teniendo el sentido de la vista, sigo teniendo, pero se produjo un debilitamiento, es decir, la estructura funcional del cuerpo no es igual a la que estaba antes de la lesión. La capacidad de impregnación de la realidad por el sentido de la vista es menor con un ojo que con 2. Por lo tanto, estamos en presencia de un debilitamiento. ¿Entienden? Entonces, fíjense, Sí, en el caso del sentido de la audición, perdemos un oído. No el pabellón auditivo que correspondería a una pérdida anatómica, ¿no? Sería un daño en el cuerpo, sino al sentido del oído, a captar los sonidos. Si nosotros perdemos la audición de un oído, nos queda el otro. Ahí tenemos un debilitamiento. Entonces, para entender los sentidos, siempre tiene que entenderse el sentido relacionado al órgano fisiológico que lo permite cumplir y a la característica unilateral o bilateral de ese órgano, de ese sentido. Lo mismo pasa con el tacto. Nosotros tenemos la piel, que es un solo órgano, ¿no? En este caso. Si nosotros perdemos el tacto completamente, bueno, ahí tendremos una lesión gravísima. Pero si nosotros perdimos el tacto en una mano, tenemos un debilitamiento en esta cuestión. En este caso tiene que ser de carácter permanente. ¿Qué quiere decir la palabra permanente? El legislador utiliza la palabra permanente para distinguir esto de las lesiones leves. Ese es un criterio. Por eso los autores en las lesiones leves dicen debe tener cierta permanencia. Yo digo no, porque si fuera cierta permanencia estamos hablando de lesiones graves. La permanencia es una característica de las lesiones graves. Entonces, cuidado con ese tipo de confusión. Entonces, entendimos lo que es un sentido y un debilitamiento de un sentido. Debilitación, dice la ley, a mí me sale debilitamiento, no sé por qué.
pero el término legal es la debilitación. Permanente de un órgano. ¿Qué son los órganos? ¿No? Son las partes del cuerpo que permiten digamos, la actitud funcional o fisiológica del cuerpo. El cuerpo funciona a través de un sistema integrado de órganos que le permiten la actividad fisiológica. Estas son cuestiones médicas, yo por ahí puedo estar siendo impreciso en las conceptualizaciones médicas, pero no soy médico. Con suerte me recibí de abogado y de ahí quedé, no voy a seguir con nada más. Entonces, cuando hablamos de un órgano, hablamos de los órganos que sirven para el funcionamiento, es decir, para la actividad fisiológica del cuerpo. Y en este caso, ustedes saben lo que es la debilitación, o sea, es un funcionamiento disminuido del órgano, pero también tiene relación a la bilateralidad o unilateralidad del órgano. Ejemplo, si perdemos un riñón, vamos a tener un debilitamiento en un órgano, en el órgano renal. Si perdemos un pulmón, vamos a tener un debilitamiento en el órgano de la respiración. ¿Por qué? Porque el órgano renal y el órgano de la respiración son órganos bilaterales. Es un solo órgano, pero tiene dos componentes bilaterales. Entonces, si pierdo un riñón, tengo un debilitamiento en la actividad fisiológica renal, lesión grave. Si pierdo un pulmón, lesión grave porque tengo un debilitamiento en el órgano de la respiración. Lo mismo sucede con cualquier tipo de órgano que sea bilateral. Después hay casos límites que se pueden resolver, ustedes los van a leer ahí en los textos, pero esto funciona más o menos así. Hay algunos órganos que tienen actividades fisiológicas en el cuerpo que son unilaterales, como el hígado, como el páncreas. Entonces, si nosotros tenemos que ver en el caso con la ayuda de los médicos si el funcionamiento de ese órgano unilateral se ha disminuido, se ha perdido, eso lo va a decir el informe médico y ahí podremos nosotros como juristas determinar si podemos subsumir la conducta a una lesión grave o una lesión leve. Por eso siempre necesitamos la ayuda del médico aquí, porque si hay una lesión que produzca una disminución en la actividad hepática del sujeto, bueno, el médico nos dirá, perdió la actividad hepática, necesita un trasplante o está con una actividad hepática reducida, entonces ya estaríamos en el plano de la debilitación. Por eso es fundamental para estos tipos penales la intervención de los médicos, ¿no? Sin los médicos aquí, medio que los jueces no pueden hacer mucho. ¿Se entendió el órgano? Por ejemplo, doctor, Tiren ejemplo así porque así lo vamos a ir solucionando. A ver. Por ejemplo, la pérdida del vaso. Ya dijiste pérdida. Ese es otro criterio. Sí. Ese Pero es por otro ejemplo, criterio. no es un órgano que Bilateral. afecta, sí, es unilateral, pero no afecta a las funciones, por ejemplo, completas del órgano, del cuerpo, como podría ser Sí afecta, porque el vaso tiene implicancias en el sistema inmunológico. Sí afecta. Ya por pérdida es gravísima. Igual. Ahí tendríamos que analizar médicamente si la pérdida, pero cuando hablas de pérdida, en el caso, es muy interesante tu ejemplo. Nosotros hablamos, supongamos una lesión que es la pérdida del vaso. El vaso es un órgano que contribuye al funcionamiento fisiológico del organismo a través de el sistema inmunológico, el vaso. Supongamos que la persona pierde el vaso, como vos decís, se disminuye la capacidad inmunológica, pero ¿qué es la pérdida de un órgano? Porque el vaso es un órgano. Sí. O sea, la pérdida de un órgano, ¿dónde está ubicada? Fíjate ahí en el artículo 90 o en el 91, donde dice la pérdida de un gravísima. Gravísima. ¿Me entendés? Entonces, no importa tanto el resultado, la clasificación tradicional que hacen los autores, sino los criterios de distinción que tiene la ley. Cuando vos me dijiste pérdida, ya está. Ya estamos hablando de las lesiones gravísimas, a no ser que sea una circunstancia excepcional, pero por regla general, si vos me hablas pérdida, me decís, bueno, pero la función fisiológica solo se debilitó porque se le va para disminuir la capacidad inmunológica, pero un órgano lo perdió. Y si pierde un órgano, uno va al artículo 91 y dice, la pérdida de un órgano es una lesión gravísima. ¿Por qué? Porque uno de los criterios distintivos de la lesión gravísima es el criterio de la pérdida. ¿Entienden? Perfecto. Entonces, a mí me parece más útil para entender las cuestiones de las lesiones, como lo veo yo, analizar las lesiones no desde los resultados producidos, sino desde los criterios de distinción jurídica o científica que la ley trae, que están ahí desde 1921.
Los autores a veces se confunden utilizando legislaciones distintas a las nuestras y tratando de hacer un criterio de clasificación, el más simple, también, ¿no? El más fiaca, por decirlo a esta hora, que es clasificar las lesiones conforme el resultado que se produzca. Entonces, si se produce una lesión, no siempre es así. No siempre es así. Más fácil es para mí entender esto desde los criterios que se utilizan. Después, cuando nosotros hablamos de debilitamiento de un miembro, los miembros están entendidos en la clasificación vulgar o común de los miembros. Los miembros hablamos de las extremidades. No del tronco, no del miembro viril, no del cuello, no de la cabeza, de las extremidades. Si hay un debilitamiento permanente en un miembro, es decir, en el funcionamiento del miembro, estamos en presencia de una lesión grave. Por ejemplo, una persona que sufre un accidente, una lesión, y no puede cerrar la mano. O sea, le queda una lesión en un tendón, cualquiera, el escapulario cualquiera, y la mano le queda abierta, no la puede cerrar. Ahí nosotros tenemos la pérdida de un miembro. No perdió el miembro. Lo que perdió fue la correcta utilización desde el punto de vista anatómico funcional. Entonces hay un debilitamiento en ese caso. ¿Por qué? Pues si volvemos a hablar de pérdida, tenemos que saltar al artículo 91. Entonces, recuerden bien los criterios. En las lesiones graves, debilitamiento o debilitación, como dice la ley. La debilitación. El criterio cronológico para las lesiones graves, la debilitación, el criterio cronológico y la permanencia, para que nosotros lo podamos entender. Si quieren, vuelvo a poner el tipo penal del artículo 90 para que ustedes lo tienen ahí en los libros. Entonces, también acá hablamos del miembro, hablamos de las extremidades, los brazos, las manos. Y también en el sentido, el miembro tiene características funcionales que pueden llevarlo a exigir, en algunos autores como lo han hecho, creo yo que de manera correcta, la conformación de los dos para establecer un determinado sistema. El sistema de la aprehensión se realiza con las dos manos. ¿Entienden? Ese tipo de criterios que hay. Pero para mí a veces terminan en confusiones. Me parece que analizar esto de esta manera, con estos criterios, les va a ser a ustedes más fácil para entender. Pero después tienen que ir a leer. Esa es la idea. Cuando ustedes lean, van a entender un poco mejor, ¿no? Bueno, el debilitamiento, eso es un miembro, las 4 extremidades, ¿no? Vamos a ver qué otro hay. Cuando hablamos nosotros de la dificultad permanente de la palabra, otro criterio que ustedes pueden encontrar aquí es la permanencia, ya se los dije, ¿no? ¿Cuál es el criterio contrapuesto en la lesión gravísima de la permanencia? La perpetuidad. O la incurabilidad. Es decir, es fatal en el caso de las lesiones gravísimas. En este caso es permanente. ¿Permanente qué quiere decir? No quiere decir perpetuo. Permanente quiere decir que se mantiene durante un lapso prolongado de tiempo, aunque posteriormente pueda revertirse. Una lesión grave necesita una dificultad permanente en la palabra. Es decir, durante un cierto tiempo la persona no puede expresarse, porque la protección de la ley recae no sobre la posibilidad o capacidad del sujeto de producir sonidos, sino en el lenguaje. Eso es lo que está protegido en la lesión grave. No la palabra como el sonido, sino el lenguaje, la posibilidad del sujeto de la comunicación a través del lenguaje. Cuando hablamos de palabra, hablamos de lenguaje, no de sonido. Porque eso igual a una lesión de carácter grave si hay un debilitamiento que a la persona le permite realizar algunos sonidos. ¿No? No, esa es la cuestión. Ahora, si se queda sin cuerdas vocales, ¿qué pasaría ahí? La pérdida de las cuerdas vocales. Lesiones gravísimas. ¿Vieron? Que si yo más que decirle el resultado, le digo el criterio, ustedes pueden distinguir ya, ahí encima de esta hora, ya pueden andar distinguiendo entre las lesiones graves y gravísimas. Entonces, yo por eso cada vez que doy este tipo de clases me quedo contento porque la idea de enfocar la cuestión de las lesiones desde otro lado se hace mucho más fácil a la hora de que ustedes distingan una lesión que de la otra. Si no, vengo acá y le hablo de todas las cosas, que la gravedad del daño, y todas esas cosas que dicen los autores que por ahí no, a veces son medio macanas. Entonces, cuando hablamos de la palabra, hablamos del lenguaje, de la posibilidad del sujeto de comunicarse a través de una determinada conformación de sentido en el lenguaje humano, no de producir sonidos. Y cuando hablo de sentido, hablo incluso de la posibilidad de establecer el lenguaje con un interlocutor. También es un debilitamiento permanente de la palabra si la persona tiene, por ejemplo, la afasia, ¿no? Que es la afasia de la palabra
Hay un actor muy famoso que ahora se le diagnosticó eso, creo que es Bruce Willis, que piensa una cosa, como es un grado de la demencia, piensa una cosa y dice otra. Por ejemplo, quiero decir de qué color es mi auto y digo de qué color es mi sombrero. Yo en esa circunstancia de ese tipo de patología, yo no tengo problema para expresar palabras, pero tengo problemas para expresar el lenguaje. No me puedo hacer entender, no me puedo comunicar. Eso ahí, en la comunicación del lenguaje, radica la protección penal, no en el habla. Si no diría habla, la ley dice palabra, porque está hablando del lenguaje No es comunicacional. emitir el sonido de Ni la sonido ni palabra. palabra también, pues yo puedo pensar una cosa y decir otra y también tengo una dificultad en la palabra. Cuando hablo de palabra hablo de lenguaje. Yo tengo que poder comunicarme con el interlocutor y que ese mensaje llegue al interlocutor. Eso es lo que la ley protege en la dificultad permanente de la palabra. No la pronunciación, no el sonido, ninguna de esas cuestiones. Eso es un debilitamiento. Entonces, yo tengo la fascia sensorial o quedo con un cierto grado de tartamudeo, por ejemplo, o quedo con alguna de esos tipos de cuestiones, tengo ahí una dificultad permanente en la palabra. ¿Qué quiero significar con esto? Palabra quiere decir lenguaje hablado, no sonidos, no eso, lenguaje, comunicarse con el interlocutor. Ahora viene la cuestión del peligro para la vida del ofendido, que es una circunstancia que a mi manera de ver no trae mucha complicación. Algunos autores, sobre todo los autores de parte general, que son bastante difíciles de llevar, porque quieren complicar todo siempre, trataban de encontrar aquí una forma de tentativa de homicidio de carácter preterintencional, pues toda una discusión que no tiene ningún sentido. Yo creo que hacen eso porque no consultan las fuentes. Y se ponen a leer esos libros de los alemanes todo el día. Bueno, le encantan los alemanes. Después en los mundiales seguro deben hinchar por Alemania. Peligro para la vida del ofendido. ¿Ese peligro de dónde surge? Ahora, si hay un peligro para la vida del ofendido, ¿no será una tentativa de homicidio? ¿Cómo distinguimos la tentativa de homicidio del peligro para el ofendido? Es muy simple. La acción tiene que estar dirigida con un dolo hacia la consecución de un resultado lesivo, no otro, que es lo que se denomina casi siempre como animus ledendi, o la intención de lesionar. Si esa intención de lesionar en un pronóstico probabilístico hecho por un médico diplomado establece que la vida del sujeto estuvo en peligro, cálculo probabilístico, estamos dentro de una lesión grave. Pero nunca la acción del sujeto puede estar dirigida en la intención de matar, como dicen algunos autores, que lo único que quieren es complicar la vida a los estudiantes. No puede ser. La acción de un sujeto que quiere matar no es la misma acción de un sujeto que quiere lesionar, por distintas razones, por el medio empleado, por el instrumento empleado, por las circunstancias, por el contexto, etc. Entonces, si yo voy a asimilar una cosa a la otra, bueno, asimilemos cualquier cosa. No hay ninguna dificultad para distinguir esto. Si encuentran algún libro que empieza esa discusión de si esto es una tentativa, tachen, agarren y, bueno, no tachen, digo, pero marquen la hoja y no la lean más por una discusión inerte. Acá la acción del sujeto está dirigida a lesionar. Y el pronóstico probabilístico que hace el médico en el proceso penal da que la lesión que se le produjo puso, en un término hipotético, en peligro la vida del sujeto, del ofendido. Puso en peligro su vida. Estuvo en peligro su vida. Ese es el único pronóstico que tiene que hacer el médico en el proceso penal. Y después el juez comprobar si la acción del sujeto estaba dirigida a lesionar. Nada más que eso. Si yo le tiro un tiro a una persona y no le pego, lo hiero, digamos, y viene y se puso en peligro la vida, y obviamente, porque el instrumento que utilicé no es un instrumento que sea apto para lesionar. Estoy utilizando un arma de fuego. Ahora, si yo me agarro a empujones a una persona y esa persona sufre un tipo de lesión que puso en peligro su vida, bueno, mi intención no era matar, pero yo no puedo matar a empujones. Entonces hay que ver primero el caso concreto, la acción del sujeto y el elemento subjetivo, que es el dolo. Yo no sé por qué complican tanto las cosas. El dolo de homicidio es mucho más el dolo de homicidio quiere decir no es igual al dolo de lesiones. Si no, sería un solo tipo penal, no habría dos tipos penales distintos. Entonces no existe esa cuestión, esa confusión es inexistente. Acá lo que tiene que haber es un pronóstico médico, probabilístico, de que la lesión puso en peligro, por lo menos potencial, la vida del ofendido. El peligro para la vida del ofendido.
Es decir, cuando yo hablo de peligro potencial, no estoy diciendo que sea que pueda ocurrir o no. Es un peligro de carácter real. Lo que es el pronóstico es potencial. ¿Entienden? Pero el peligro tiene que ser real, ¿eh? Eso está claro. Real y efectivamente corrido por la víctima. Pero el pronóstico que hace el médico da a entender esa cuestión. Es probable que haya sufrido la lesión y el lapso con el cual se haya puesto en peligro la vida del ofendido haya sido un lapso muy corto. Pero eso tiene que establecerlo el médico. Pero el peligro tiene que ser real para que se dé. De cualquier índole, ¿eh? Este peligro. Bueno, seguimos. Y acá nosotros encontramos el otro criterio que hace que nosotros tengamos un criterio de clasificación mixto en las lesiones, que es el criterio de la inutilidad para el trabajo. ¿Mm? Hay mucha gente que tiene inutilidad para el trabajo sin estar lesionado. Pero bueno, qué sé yo. Sobre todo los que están en los cargos importantes. En este caso la inutilidad se produce por una lesión. Y también aquí tenemos un criterio cronológico que establece más de un mes. Entonces ahí tenemos la clasificación nosotros, ¿no? Que hace Bompard, que hacen todo. Si la lesión, criterio cronológico, dura un mes de inutilidad para el trabajo, ¿qué lesión es? Grave. Está escrito ahí en el manual de Bompard, ¿no? No crean que yo estoy Leve, diciendo profesor. esa. Claro, ¿por qué? Porque la ley dice más de un mes. Es decir, que si dura menos de un mes es una lesión leve, si dura un mes es una lesión leve, y si dura un mes y un día es una lesión grave. Es un criterio un poco arbitrario, pero bueno, es un criterio legal de clasificación que estableció. La actividad laboral es cualquier actividad que realice el sujeto, incluso aquellas que nosotros no consideramos trabajo, como las que están actualmente, youtuber, influencer o, ¿cómo se llama el otro? Streamer. Esas actividades también son consideradas actividades de trabajo. Entonces pueden ser actividades espirituales, pueden ser actividades materiales o que requieran esfuerzo o no de carácter físico. Siempre tiene que ser una actividad material. Quedan indudablemente fuera de la clasificación de trabajo aquellas actividades de esparcimiento que el sujeto realiza por solo la sola diversión espiritual, como puede ser salir a remar o salir a nadar, o ir a nadar, o ir a hacer trekking o cualquiera de esas cuestiones. Esa actividad que se realiza tiene que ser la actividad que utiliza el sujeto como medio de vida. Profesor, ¿Sí? una consulta. Viste que dice, habla de mes, pero ¿a cuántos días exactos se refiere? Y la mejor forma de contar en derecho penal un mes es el mes calendario. Del día de este mes al mismo día del mes siguiente. Si vamos a contar como cuenta el derecho civil, vamos a tener mucho problema. Entonces, nosotros vamos a utilizar el criterio del mes calendario. Así se cuentan todos los lapsos en el derecho penal, con mes calendario se llama. Es la manera más fácil de contar. Yo digo, bueno, entre el 15 de abril, mejor dicho, entre el 20 de abril o el 21 de abril al 21 de mayo hay un mes, aunque en el transcurso de ese mes no haya 30 días, sino 31 o 28. Entonces, para evitar esas confusiones, nosotros utilizamos el derecho penal desde siempre. Esto se enseña, los modos de contar los plazos en el derecho penal se enseñan en parte general, en las primeras bolillas. Es decir, la validez temporal del derecho penal, entonces ahí está nosotros. El criterio de mensuración del tiempo en el derecho penal siempre es mes calendario. De un día del mes al mismo día del mes siguiente, no importando la cantidad de días que existan en el mes. Entonces, esta inutilidad para el trabajo debe tener un criterio cronológico, que es un determinado tiempo para que pueda ser calificado como lesión grave. Si no alcanza ese tiempo o dura exactamente ese tiempo, la lesión va a ser leve. ¿Qué pasa cuando hablamos de la deformación permanente en el rostro? Esto es un criterio del derecho italiano, ¿no? La faccia. La faccia es el rostro, ¿no? Prima facie quiere decir, así, a primera vista, frente al rostro, la faccia. Esta cuestión del rostro ha sido calificada por la doctrina hace mucho tiempo. Hay algunos autores que incluyeron otras partes que no son rostro, pero entendemos que el rostro va desde el mentón a la frente y de una oreja a la otra. No está incluido el cuello, los hombros, ni ninguna otra circunstancia que unos autores más o menos románticos han tratado de incluir en algún tratado, ¿no? Si ustedes se van a leer tratados como el de Jiménez de Azúa, hacía referencia al cuello de la mujer por el sentido estético que tiene, todo una sarta de delirios que no vienen al caso. El criterio del rostro es el criterio anatómico
aceptado por la ciencia médica, y la deformación tiene que afectar ¿qué en el rostro? Primero, tiene que hacer una alteración material que modifique las circunstancias anteriores a la lesión. Y en segundo lugar, lo que afecta a la deformación en el rostro es la simetría del rostro. La simetría del rostro. Como es una afectación material al cuerpo, algunos autores dicen que si mejora el rostro, es decir, la trompada, el hombre que tiene desviada la nariz y en una pelea se la vuelven a acomodar de una trompada, no constituiría lesión porque le mejoró el rostro anteriormente. Yo no sé, digamos, para mí, para que no exista lesión tiene que haber consentimiento, primer elemento necesario para que sea típica. Así que no sé, pero algunos autores van a decir que, como esto estamos hablando de la materialidad del cuerpo, siempre tiene que ser de carácter peyorativo, es decir, tiene que haber un desmejoramiento. Y el mejoramiento hace referencia siempre a la cuestión de la simetría en el rostro. Está ese ejemplo, lo dan los autores italianos, del hombre que tiene el tabique nasal desviado y con una trompada se lo acomodan, ¿no? Y le queda derecho a la nariz. Si estaríamos en presencia de unas lesiones o no. Porque en el concepto de la simetría, la deformación en el rostro ya la tenía y acá se le volvió simétrico el rostro. No sé. Vamos a las lesiones gravísimas. Entonces, vimos los criterios de las lesiones graves, como ustedes ya lo tienen anotado ahí, no se les va a olvidar más. El debilitamiento permanente, el criterio cronológico de la actividad laborativa, etc. Ahora, ¿cuáles son los criterios que distinguen las lesiones gravísimas? Y ahí nosotros tenemos el primero que dijo la compañera, la pérdida. Ese es el criterio fundamental de las lesiones gravísimas, la pérdida. La incurabilidad o perpetuidad y la permanencia. Es decir, a perpetuidad quiere decir la permanencia. Y después tenemos los mismos elementos que encontramos en las lesiones graves, ¿no? Si ustedes entienden los criterios, después la explicación es exactamente igual para los otros elementos. Igual los repasamos, creo que los repasamos un poquito. La enfermedad cierta o probablemente incurable. Acá estamos hablando también de una... como es la enfermedad mental cierta o corporal, estamos hablando de una alteración fisiológica, indudablemente, en el cuerpo, pero que tiene una permanencia cierta y que en los pronósticos actuales de la ciencia al momento de cometerse el hecho es incurable. No importa si después se encuentra la cura, sino al momento de producida la lesión, en ese momento tiene que ser, o tiene que estar por la ciencia médica caracterizada la enfermedad como cierto o probablemente incurable. Pasaba esto, por ejemplo, antes con el contagio del virus del HIV. El HIV no es una enfermedad, en realidad es un síndrome. O sea, lo que provoca es un debilitamiento en el sistema inmunológico y uno termina muriéndose por otra cosa, no por el virus del HIV. Entonces el contagio del virus del HIV en algún momento pudo haber sido entendido como una enfermedad cierta o incurable, pero hoy en día es curable. No puede alegarse con el paso del tiempo que la curabilidad posterior o sobreviniente afecta la tipicidad, no la afecta. Si al momento del hecho de producir la lesión el pronóstico médico es que la enfermedad es cierta o probablemente incurable, la lesión es gravísima, aunque después se cure. Esta enfermedad puede ser mental, corporal, psicológica, psíquica, de cualquier índole, siempre que esté dentro de los criterios normativos entendidos como daño en el cuerpo o en la salud de otro. ¿Está? ¿Hasta qué hora tienen clase ustedes? ¿Hasta las 8:30? Hasta las 9, señor. Hasta las 9. Bueno, sí, llegamos. Este tipo de enfermedad, entonces, el pronóstico de incurabilidad tiene que ser cierto, pero al momento de producirse la lesión, no teniendo importancia si después se puede curar. La inutilidad permanente para el trabajo, ustedes ya conocen lo que cuando hablamos del concepto de trabajo, acá es la imposibilidad o la inutilidad permanente. ¿Qué quiere decir permanente? No va a poder recuperar la capacidad laborativa el sujeto. Pierde la capacidad laborativa. La pérdida de la capacidad laborativa implica una lesión gravísima. Vieron que ustedes en estas características, si ustedes estudiaron Derecho del Trabajo, van a ver que se hace
un cálculo médico del porcentaje de capacidad laboral que le queda a una persona después de un accidente laboral, por ejemplo. Tiene 80% de capacidad laboral, a algunos le queda 10 y otros están calificados como imposibilidad de la vuelta a trabajo. Ese caso de circunstancias son las que establecen las lesiones gravísimas. Indudablemente, el resultado es más grave que las lesiones graves, por decirlo así. Pero el criterio es el que prima aquí, que es la permanencia, ¿no? Acuérdense que los criterios para lesiones gravísimas son la pérdida, la permanencia. Esos son los criterios para lesiones gravísimas. Lo mismo sucede si hablamos de circunstancias que ya vimos, ¿no? Que son, creo que el órgano, ¿sí? La pérdida de un sentido, un órgano, un miembro, o del uso de un órgano o un miembro. Acá es, primero, cuando hablamos de pérdida, ya estamos en las lesiones gravísimas. Ahora le pregunto yo pierdo, a una persona le cortan la mano, pierde la mano. ¿Eso qué sería? Tenemos el órgano de la aprehensión, que son los dos brazos y las dos manos, es el órgano de la aprehensión. Si yo le corto la mano a una persona, algunos podrían entender, si no anotaron los criterios que yo le di, que ahí lo que existe es un debilitamiento en un órgano, en el órgano de la aprehensión. Pero no es así, la lesión es gravísima porque se ha perdido ¿qué? ¿Qué se perdió con la corte de la... No, el miembro, volvemos, los miembros son las 4 extremidades. Los miembros no se dividen en mano, codo, antebrazo y hombro. El miembro es las 4 extremidades. Las 4 extremidades. Y el uso del miembro implica las 4 extremidades, los 2 brazos y las 2 piernas. Si yo le corto una mano a una persona, primero que hay una pérdida. ¿La pérdida de qué? De la mano. No pierde el miembro porque no perdió el brazo, pero sí perdió el uso del miembro. Porque el miembro superior, entendido como brazo, para que se pueda usar, se compone de la movilidad rotatoria del hombro, de la movilidad rotatoria del codo y la posibilidad de la aprehensión por medio de la mano. Ese es el miembro. Y ya no lo puede usar más. Sería un debilitamiento. Entonces, el corte de una mano provocará el debilitamiento en el órgano de la aprehensión, pero provoca la pérdida del uso de un miembro. Igual está la palabra pérdida, ¿eh? Si está la palabra pérdida, por regla general tiene que ser una lesión gravísima. Profe, ¿sería un debilitamiento permanente? ¿Sería una lesión? No hay debilitamiento. Usted perdió una mano, perdió el uso de un miembro. No hay debilitamiento ahí. Perdió el uso de un miembro. ¿Qué miembro? El miembro superior. Supóngase que a una persona le cortan un pie. Es verdad. Se debilita los miembros, o sea, el órgano de la traslación, digamos, para caminar. Se debilita, va a caminar cojeando, pero perdió el uso de un miembro. Porque la pierna... Claro, porque cada miembro tiene una función. Exactamente, y además el miembro está entendido de carácter fisiológico, funcional e integral. Les digo yo, los miembros no están divididos en mano, antebrazo, brazo y hombro. Están divididos en 4 miembros, les dije hoy. Excepción del miembro viril, del tronco, cuello y cabeza. Los 4 miembros son los miembros establecidos por la ley penal en estos artículos. Entonces, si a mí me cortan una mano o a la persona le cortan una mano, ¿qué pierde? Pierde el uso del miembro. Ese miembro ya no lo puede usar. El brazo queda sin utilidad. Doctor, una pregunta. Se puede colgar una cartera, sí, pero no es... Supongamos un diestro que pierda la mano derecha, ¿no es cierto? Y es su miembro más funcional. Si perdió, no importa que sea la mano izquierda o la mano derecha. No hay diferencia con eso. Pero ¿qué pasó si perdió la mano? ¿Qué perdió? Primero perdió. Ahí ya tiene usted un criterio indicador de que está en una lesión gravísima, si dice que perdió. Pero para determinar usted tiene que ver el miembro en el sentido integral. Un miembro es un brazo Perdió el completo. uso de ese miembro. Perdió el uso del miembro, claro. No puede usar más el miembro. Porque el miembro se constituye de los 2 brazos y las 2 piernas, en sentido integral. Para poder usar el miembro yo tengo que tener todas sus partes. Para usar el miembro superior tengo que tener el brazo y la mano. Si no tengo la mano, no puedo usar el miembro. En su funcionalidad, sí lo puedo usar para otras cosas, podré parar un colectivo, ¿me entiende? Pero la funcionalidad del miembro justamente se pierde, que es el órgano de la aprehensión. Lo mismo sucede con el órgano.
Lo mismo sucede con el órgano. Lo mismo sucede con el uso. Supónganse que la lesión no provoca la pérdida del hígado, pero sí de la capacidad hepática del sujeto. Perdió el uso de un órgano. La lesión provoca la pérdida de la capacidad renal del sujeto. Tiene que irse a diálisis. ¿Perdió qué? El uso de un órgano bilateral como los riñones. Si digo pérdida, ya sea del uso del miembro o de un órgano, si digo pérdida, no se preocupen ustedes por los resultados de las lesiones, porque es más difícil entender así. Preocúpense por los criterios que distinguen la norma. Acá ya sea sentido, órgano, miembro, uso de órgano, uso del miembro, etcétera, siempre que sea pérdida va a ser lesión gravísima. Bueno, vamos resumiendo acá. La pérdida de la palabra también. Ahí nosotros estamos hablando de la imposibilidad absoluta y de carácter permanente de la persona para comunicarse a través del lenguaje hablado. Comunicación del lenguaje hablado, ¿no? No expresión de sonidos, no ninguna otra circunstancia. Comunicación del lenguaje a través de la palabra. De eso estamos hablando. Y después tenemos una característica que solo aparece en las lesiones gravísimas, que es la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir. ¿Qué estamos hablando acá? De la impotencia Cohen, de la impotencia Generandi, de los viejos autores italianos, ¿no? Estamos hablando de la imposibilidad de la capacidad para engendrar, es decir, la pérdida de la capacidad para engendrar que puede darse con la mutilación o sin la mutilación. Si ustedes leen, a ver, les voy a decir otro autor que hace, si ustedes leen Fontán Balestra, por ejemplo, en el tratado, van a ver que Fontán Balestra utiliza como ejemplo de la capacidad de engendrar sin mutilación a la exposición de la persona a los rayos X. La exposición continua de la persona a los rayos X le provoca la incapacidad de engendrar, denominada esterilidad. Si eso se ha perdido, no hay figura de debilitamiento de esta capacidad, no hay lesión grave. Si se ha perdido esa capacidad de engendrar, o se ha perdido la capacidad de concebir. En este caso son más apuntados hacia las personas gestantes, la capacidad de concebir, ¿no? Pero también a las personas no gestantes. Entonces, esta circunstancia puede darse con mutilación o sin mutilación de los órganos. Es decir, con afectación de la estructura material del cuerpo o sin, por la exposición a rayos X, por el consumo de algún tipo de tóxico, por la inhalación, etcétera, etcétera. Siempre que esto se realiza la pérdida. Esto tenía una cuestión que ustedes van a encontrar en alguno de los libros, que era cuando estaba incluido dentro de esta figura, qué pasaba con la circunstancia de la esterilización voluntaria, que durante mucho tiempo se discutió hasta que se reformó la ley, por la ley de esterilización voluntaria. Las personas que quieren prestar el consentimiento para perder la capacidad de engendrar o de concebir. Antes la ley no autorizaba prestar el consentimiento para eso. Es decir, la esterilización solo se podía llevar adelante después de un proceso judicial que autorizara a un médico a practicar una esterilización alegando determinados motivos. No era una libertad del sujeto o un derecho del sujeto de decidir sobre su proyecto de vida reproductiva. Eso sucedía hace mucho. Después de la sanción, creo que es, no me acuerdo el número de la ley, la 24610, una cosa así, la ley de esterilización voluntaria, se reformó la Lex Artis Medica, que es la 17132. 26710 creo que es, ¿no? No, esa es la de aborto. ¿26710 puede ser? Sí, esa puede ser. 26, puede ser, sí, ahí la van a tener ustedes la esterilización involuntaria, no me acuerdo el número de la ley. Con la reforma esto quedó fuera de las prohibiciones de los médicos en la Lex Artis, que es la ley que regula la actividad médica, quedó derogada la imposibilidad de practicar intervenciones quirúrgicas para esterilizar a las personas. Hoy en día uno puede, mediante el consentimiento informado, es decir, mediante la expresión de un consentimiento informado, es decir, conocer antes las implicancias positivas o negativas de la intervención, eso constituye consentimiento informado. Ustedes lo pueden encontrar al consentimiento informado, un concepto en la nueva ley de aborto, por ejemplo, en el artículo 10, en la ley de los derechos del paciente, también, en la ley de los derechos del paciente, en el artículo 10. Este consentimiento ha permitido hoy en día que las personas puedan practicarse la vasectomía o la salpingostomía, que son en el caso del hombre y la mujer respectivamente. Pero la lesión tiene que provocar eso, tiene que provocar la esterilización
o de carácter material o físico la imposibilidad de concebir, es decir, llevar adelante un embarazo, un estado de preñez. Esa es la circunstancia. Pero como ahí dice la palabra pérdida, ¿qué es esto? Una lesión gravísima. Sigo convencido de que es más fácil aprender esto por los criterios de clasificación legal que por los resultados como hacen todos los profesores por lo general. Bueno, acá están, y con esto vamos terminando, ya esto pues son remisiones a tipos penales que ya ustedes ya conocen. En el artículo 92 ustedes tienen las lesiones agravadas, ¿no? En este caso, lesiones dolosas agravadas, ¿no? Que son aquellas que se dan en las circunstancias del artículo 80. Acá hay una mención especial para hacer a las lesiones. Las lesiones pueden agravarse por ser cometidas en circunstancias de violencia de género. Si ustedes vieron ayer el partido de Boca, vieron que antes del partido de Boca uno de los jugadores estaba en un proceso penal por lesiones en contexto de violencia de género. Si yo le provoco lesiones a una mujer, soy un hombre, y las lesiones las provoco en un contexto de violencia de género, estoy cometiendo lesiones agravadas por circunstancias relativas a la violencia de género por remisión del artículo 92 al artículo 80, inciso 11. Si yo provoco lesiones a una persona motivado por el odio a su identidad sexual o a su expresión, estoy cometiendo lesiones agravadas por las implicancias establecidas en el artículo 80, inciso 4. Y dependiendo la clasificación de las lesiones, va a tener una determinada pena. Si la lesión que le provoqué por odio o a su orientación sexual, el artículo 80, inciso 4, es leve, va a tener esta pena. Si es grave, esta otra, y si es gravísima, esta. Esa es la mecánica o la dinámica del tipo penal. También tenemos lesiones atenuadas. La única lesión atenuada que hay aquí, estamos hablando de lesiones dolosas, ¿eh? La única lesión dolosa atenuada es la lesión cometida, bueno, esto estaba aclarando, ¿no? Cometidas en las circunstancias del artículo 80. Las únicas lesiones atenuadas, dolosas, son las lesiones que hacen referencia a las que se cometen en las circunstancias, estamos hablando de las lesiones en caso de emoción violenta, ¿no? Se va a hacer esta calificación. En el caso de la emoción violenta, ustedes ya vieron emoción violenta, saben que es un sacudimiento emocional incontrolable, etc. Y reduce los frenos inhibitorios sin llegar a la inimputabilidad. Estas son las lesiones atenuadas. Y después tenemos una forma de lesión, que son las lesiones culposas. Estas son las lesiones en estado de emoción violenta. Las lesiones culposas que ustedes las estructuras sistemáticas o dogmáticas de la culpa ya la conocen, pues no solo la estudiaron en la parte general, sino también que la estudiaron cuando vieron el homicidio culposo. Por lo tanto, hacemos remisión a esas cuestiones y estamos hablando de las mismas circunstancias. Ustedes saben, nosotros tenemos un sistema de derecho de código penal de numerus clausus, se llama así. Es decir, que por regla general todos los delitos del código penal son dolosos. Esa es la regla general. Nosotros no tenemos posibilidad de discutir, como en el derecho español, si cada delito es culposo o doloso, porque ellos tienen la culpa y el dolo establecido como un criterio general en la parte general. Los tipos penales del derecho español, por ejemplo, no son ni culposos ni dolosos. Usted verá en el caso concreto si le aplica el concepto de culpa o de dolo contenido en la parte general. Nosotros no tenemos eso. Nosotros, todos los delitos establecidos por el legislador en el Código Penal son dolosos, excepto aquellos que ha establecido específicamente como culposos. Y siempre los delitos culposos utilizan las mismas fórmulas, que son las 4 formas de la culpa. Una quinta y ahora que agregó los delitos viales que vamos a ver ahora, que es la culpa temeraria, que es una discusión que todavía no está cerrada, porque la temeridad no es un concepto propio de nuestra clasificación de la culpa. Nosotros no tenemos grados de culpa, sino formas de culpa. En realidad tenemos 2 formas de culpa. La imprudencia y la negligencia. Las otras son, si usted habla de la impericia, estamos hablando de la negligencia profesional. Estamos, ¿no? Entonces tenemos eso. En estas circunstancias, las lesiones culposas tienen esto. La única característica interesante para destacar en las lesiones culposas es que el legislador abandona todo criterio de clasificación. No importa si las lesiones son leves, si son leves, si son graves o gravísimas. Las lesiones culposas son solo lesiones culposas. No hay lesión culposa grave, ni lesión culposa leve, ni lesión culposa gravísima. Todas son lesiones culposas. Con la agravante relativa a la cantidad de víctimas, que también lo tiene el homicidio culposo, es una copia del homicidio culposo del 84, del artículo 94, pero tengan en cuenta esto, las lesiones culposas no tienen clasificación, no hay lesiones culposas graves, ni lesiones culposas leves, ni lesiones culposas, son todas lesiones culposas.
Así que si la lesión culposa a usted le hace perder la capacidad de engendrar o concebir o le provoca la pérdida de la capacidad laborativa por un mes, es lo mismo. No deja de ser lesiones culposas. No hay ninguna clasificación en las lesiones culposas. Son todas culposas. Y por último tenemos la incorporación de la ley con la cuestión vial, digamos, ¿no? En esta circunstancia. Acá estaba, esto le quería decir. Las lesiones culposas no poseen graduación en referencia al daño ni clasificación legal alguna. Son todas lesiones culposas. Así, con la lesión culposa usted pierda un miembro, es lesión culposa. No hay otra salida sistemática de esto. Bueno, y por último, a ver si, en las lesiones en situación vial, que son las del 94 bis, que ustedes ya la vieron en el homicidio culposo agravado por las circunstancias vial, donde ustedes tienen el concepto de vehículo con motor, la circunstancia del artículo 106, que es el abandono de personas, que es totalmente incoherente con la ley, pero en este caso puede tener algún tipo de virtualidad porque no estamos requiriendo, como en el homicidio culposo, la muerte de la persona. Acá la relación al artículo 106 puede darse. No se puede dar en el homicidio, porque el artículo 106 nunca va a ser remitido, porque en el artículo 106 no hay ninguna persona muerta. En el homicidio sí. Pero acá en las lesiones, como no hay muerte de la persona, podría darse esta circunstancia de relación entre estas cuestiones. La cuestión del kilometraje, esto ustedes ya lo vieron, así que bueno, más o menos esta es la incorporación de las cuestiones viales. Entonces, como para concluir esta charla de hoy, que les agradezco la atención, les digo que atiendan para la clasificación de las lesiones, sobre todo en los casos prácticos que puedan ustedes encontrarse, atiendan siempre a los criterios distintivos de carácter científico de la ley, no al resultado. Porque como les digo, una persona puede decir, mire, para mí es más grave perder la capacidad del habla que perder la capacidad de engendrar o concebir. Yo no quiero tener hijos, pero soy locutor. Entonces, todo ese tipo de circunstancias en el caso concreto genera muchísima confusión. Más fácil es entender que si hay un debilitamiento, la lesión es grave, y si hay una pérdida, la lesión es gravísima. Y si no hay pérdida ni debilitamiento, reconducimos todo a la lesión leve, que es el tipo penal residual. Bueno, gente,